A ver, Nancy, fíjate, qué cosa más dura, ¿no? Primero quisiera yo mencionar un asunto para que no se nos olvide a nadie. Yunes Linares de Veracruz, gobernador en ese momento. Mario Marín de Puebla, gobernador en ese momento. Pedro Joaquín Codwell, gobernador en ese momento, 2005, cuando Lidia hace esta denuncia y por ella la transportan ilegalmente de allá de Cancún a Puebla, no se sabía nada de ella, todo el mundo expectante, ¿no? Pensando que le podrían hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y 3 gobernadores de este país, cuando gobernaba el PAN, y después sería el PRI, o lo que ahora todos sabemos que era el prianato, o esa mafia que quiere regresar al poder. 3 gobernadores involucrados en acciones de desaparición y pederastia en este país. Ese es el tamaño, Nancy, ¿no? Del país en el que nosotros estábamos viviendo. Yo creo que eso no se nos puede olvidar a nadie. Me parece muy importante que al mirar esto, recordemos que verdaderamente vivíamos en una especie de infierno, en donde la mafia que gobernaba estaba metida en cosas de esta naturaleza. Porque cuando hablamos de bienestar por venir y por el presente que hoy tenemos, es que afortunadamente esas cosas del espectro político social han desaparecido, ¿no, Nancy? ¿Qué oyes tú en esta narración? ¿Qué te hace reflexionar? Cuéntame. Pues mira, recuperando un poco esto que señales de lo que era el estado de bienestar, ese estado de bienestar entendido como una condición socioeconómica que estaba en manos del Estado. Efectivamente, el resto de la población teníamos que estar solo a la expectativa. Era el bienestar de ellos, ¿no? No era el bienestar de la sociedad. Con justa medida lo acabas de señalar. El bienestar de quién, para quién, por quién y procurado con qué herramientas. Era un Estado supremo, un Estado que efectivamente buscaba su bienestar, se procuraba a sí mismo y se generaban estas redes de complicidad. No solo aquellos que de manera directa participaron por acciones concretas, sino todos aquellos que lo supieron. Al interior de esos círculos políticos sí hubo quien con mucha dignidad dijo, yo no, tomó distancia y se fue. Se fue o a una embajada, o se fue fuera del país, o se tomó una pausa, o se fue a algún otro cargo público. Se fue, tomó distancia. Sin embargo, eso también es otro nivel de complicidad dentro de estos círculos. El resto son complicidades, estas complicidades criminales. ¿Qué se podía esperar en esa circunstancia, en ese momento donde iban naciendo aquellos que ahorita son jóvenes, que ya son críticos conscientes, que están involucrados de manera directa en las decisiones que se toman en el país? Eso es lo que iba ocurriendo en ese contexto. ¿Qué podíamos esperar los ciudadanos a pie? ¿Qué pasaba con esta parte? Yo recupero de una manera muy firme lo que decía Lidia, de yo lo procuré, yo establecí mis redes, establecí mis reglas, mis circunstancias, logré prever, fueron las acciones que ella generó de manera personal las que le salvaron la vida. Sí. No la justicia, no el Estado, no la ley, no, fue ella que logró procurar esta circunstancia. Era una circunstancia de individuos, nos llevaron hasta ese punto, a que solo en nuestras manos estuviera esta posibilidad de defensa de la vida, y en las manos no solo de Lidia, de otros compañeros periodistas que no tuvieron la misma suerte, el mismo tiempo, quizá las mismas redes, y que no los contamos ya entre nosotros. Están también esos desaparecidos por décadas, que es un tema pendiente que también vale la pena recuperar, y que bien lo comentábamos hace poco, dedicar todo un espacio a qué ha pasado con este proceso de los desaparecidos, qué ha pasado con todos esos temas que están pendientes todavía de justicia, pendientes de acciones contundentes por parte del Estado, pero que vamos viendo cómo se va reduciendo esto
a ciertos puntos. Antes podíamos hablar de un estado general, del gobierno federal que tenía las estrategias y que permeaban hasta esta cercanía del gobierno municipal. En este momento podemos distinguir de manera muy clara cómo se ha exacerbado este proceso de bienestar en función de solo el Estado en pequeños sitios, en estados muy específicos, en municipios con tintes y con números y con características también muy especiales. Esto se ha ido diversificando en todo el país. Tenemos ya datos distintos en un sitio y en otro. Sí ha jalado esta procuración del bienestar social, como fue uno de los planteamientos desde el 2018, que desde el primer momento comenzó a actuar, y también se ha marcado mucho más esto en algunos estados. Cada vez se van reduciendo menos, afortunadamente, pero vamos privilegiando ya esta participación social, esta decisión que en algún momento, aquí lo vemos de manera muy clara, tomó Lidia, la van haciendo los ciudadanos. O sea, llevamos, ¿qué te gusta? 10 años, 15 años, en donde los ciudadanos han tomado de una manera mucho más clara estos mecanismos de justicia y de búsqueda. Nancy, perdón que te interrumpa, pero yo creo que sí es importante hacer el contraste, porque si no queda claro, ¿no?, que antes quienes operaban la delincuencia en este país eran los gobernantes. Esto creo que hay que apuntalar la idea de que, a diferencia de lo que ocurre ahora, en donde efectivamente, como lo mencionas, todavía hay cosas que resolver, hay rezagos, hay problemas, ¿no? Hay todo ese legado de crimen organizado, ¿no?, desde el Estado, en donde no había ninguna protección a los ciudadanos, pues todavía se están viviendo algunos rezagos de eso. Pero yo sería muy enfática en decir en este momento que nunca en este país hoy, mientras está gobernando un gobierno transformador como el de Andrés Manuel y los gobernadores y gobernadoras que hoy tenemos, podría pensarse siquiera, ¿no?, que algo como lo que acabamos de escuchar podría existir. Al contrario, hoy estaba Mara, por ejemplo, no, la gobernadora de Quintana Roo, hablando de las bondades del Tren Maya, Laida Sansores, ¿no? Lo que tenemos hoy es un conjunto de gobernadores, de funcionarios, el propio presidente encabezando todo este equipo, de gente que ni de lejos se podría comportar como lo hizo Pedro Joaquín Marín. Mira, hay otro video que yo quiero que escuches, porque creo que este fue el más impresionante. No sé si lo tiene por ahí la producción, que es la llamada. ¿Te acuerdas de aquella llamada claro, en donde Zúcar Curi habla con Marín, ¿no?, con Mario Marín, y hablan de el gober precioso que desde entonces se estipuló esa como no sé, como apodo, ¿no?, a aquel personaje perverso que era Mario, que es Mario Marín, etcétera? Es el audio de Camel, exactamente, de Camel, el que ahorita vamos a escuchar, porque aunque sigue siendo monstruoso recordarlo, tenemos que pensar que ese país es uno que ya no tenemos. Sí, todavía decías tú, hay temas que resolver, está bien, pero ese país... Hay estados todavía gobernados por esta misma ruta y por esta misma estructura. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con todos los grupos de los compañeros de diversidad que se manifiestan? Hay estados que los reprimen, claro que sí. ¿Qué pasó en Querétaro? ¿Qué tenemos en otros sitios? Guanajuato, pues Guanajuato, que todavía son estados panistas, ¿no? Y que todavía no se ha podido ahí hacer una transformación. Pero en general los derechos LGTB y todas las demás características están mucho más cuidados hoy que antes, ¿no, Nancy? Oye, tienen un espacio de expresión contundente posible, no solo en el escenario social, no solo en la calle, no solo en los sitios donde viven, conviven y construyen mundos posibles, sino también dentro del Congreso, ¿no? Y que en la Cámara de Diputados, quien les ha abierto este espacio es definitivamente la ruta política que hoy gobierna el país.